Me desperté calvo en mi 70 cumpleaños en un suburbio adinerado de Chicago. Me miré en el espejo y no reconocí a la persona que tenía delante. Mi cabeza, una vez cubierta de canas de las que estaba tan orgulloso, estaba completamente afeitada. Junto a la cama, una nota cruel. Ahora finalmente te veías como el papel, vieja entrometida. Era mi cumpleaños, y mi nuera, Brenda, había preparado este regalo para mí. Lo que ella no sabía es que esa noche planeaba transferirle a ella y a mi hijo $5 millones. Pero ahora todo estaba a punto de cambiar. Mi venganza no solo se serviría fría. Se serviría con intereses. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a Voces Silenciadas y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me senté al borde de la cama, mis dedos temblorosos recorriendo la superficie suave de mi cuero cabelludo. Las lágrimas que corrían por mi rostro no eran solo de tristeza. Eran de rabia, humillación y, sobre todo, decepción. Mi nuera, Brenda, había entrado en mi habitación durante la noche y me había afeitado la cabeza mientras yo dormía profundamente bajo el efecto de mis pastillas. ¿Cómo se atreve?, murmuré en la oscuridad. Volví a recoger la nota, analizando cada palabra escrita en ese papel perfumado. La reconocí por la tienda de papelería cara a la que siempre iba. La elegante caligrafía contrastaba marcadamente con la crueldad de las palabras. Ahora finalmente te ves como el papel, viejo entrometido. ¡Feliz cumpleaños! Tomé una respiración profunda, tratando de controlar el temblor en mis manos. Era mi cumpleaños número 70. La fiesta que había organizado y pagado yo mismo iba a suceder en solo unas pocas horas. Todos mis amigos, vecinos y familiares estarían allí, y yo estaba calvo. Pero lo que más dolía no era la humillación pública que me esperaba. Fue la traición. Después de que mi esposo falleciera hace 10 años, fui yo quien ayudó a Daniel, mi único hijo, a levantarse. Pagué sus deudas, financié su negocio, y cuando conoció a Brenda, la recibí como a la hija que nunca tuve. Durante 3 años, soporté sus comentarios sarcásticos sobre mi casa anticuada, mi ropa de abuela y mis hábitos pasados de moda. Lo soporté cuando empezó a hacer pequeñas renovaciones en mi casa sin consultarme. Hice como si no me importara cuando ella empezó a excluirme de las decisiones familiares, todo porque amaba a mi hijo y quería verlo feliz. Y hoy, en mi cumpleaños, planeaba anunciar su regalo, la transferencia de $5 millones, la mitad de mi fortuna, para que pudieran comprar la casa de sus sueños en un exclusivo vecindario de Chicago y expandir la empresa de Daniel. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi amiga Sara, quien se suponía que vendría temprano para ayudar con los preparativos finales. Linda, estaré allí en media hora. ¿Necesitas que traiga algo más? Tragué el nudo en mi garganta. Sara, algo pasó. ¿Qué fue? ¿Está bien? No, no estoy. ¿Podrías parar en una tienda de pelucas de camino? Es urgente. Silencio al otro lado. Pelucas. Linda, ¿qué pasó? Te lo explicaré cuando llegues. Por favor, solo sé discreta. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. No quería entrar en detalles por teléfono. Necesitaba pensar, organizar mis sentimientos, decidir qué hacer. Me miré en el espejo de nuevo. La mujer que me miraba desde el espejo parecía una desconocida. Sin cabello, mi rostro parecía más viejo, más vulnerable. O tal vez solo era como me sentía por dentro en ese momento. Caminé hacia la ventana y miré el jardín que había cultivado yo misma durante décadas. Las flores que planté con mi difunto esposo, los árboles que vi crecer junto a mi hijo. Esta casa guardaba toda una vida de recuerdos, una vida que parecía desmoronarse ante mis propios ojos. Mi mente se desvió hacia la noche anterior. La cena familiar había sido tensa, como se había vuelto común en los últimos meses. Daniel, siempre dividido entre complacer a su esposa y no herir a su madre, se quedó callado la mayor parte del tiempo. Brenda, por otro lado, no se contuvo en sus comentarios sobre cómo la fiesta de cumpleaños sería mucho mejor en algún salón de eventos elegante en lugar de esta vieja casa. Esta vieja casa, como ella la llamaba, era una mansión de 3 pisos en uno de los suburbios más exclusivos de Chicago, una propiedad que ganaba valor cada año y que pensaba dejarle a mi hijo. O al menos eso era lo que había planeado antes de esta mañana. ¿Por qué había hecho esto Brenda? ¿Qué había hecho yo para merecer tal humillación? Las preguntas martillaban en mi cabeza mientras me preparaba para la ducha. Tal vez finalmente había mostrado su verdadero rostro.
La máscara de la nuera devota se había caído, revelando a la cruel mujer interesada en el dinero de la que mis amigos habían intentado advertirme. Bajo la ducha, dejé que el agua caliente corriera sobre mi cabeza desnuda, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Lloré amargamente, permitiéndome sentir todo el dolor de la traición. Pero a medida que el agua se enfriaba, sentí que otra emoción crecía dentro de mí. Determination. No ganará, me susurré a mí misma. Ella no me destruirá. Cuando salí de la ducha, algo dentro de mí había cambiado. La tristeza dio paso a una firme resolución. No sería la víctima en esta historia. No me escondería avergonzada en mi propio cumpleaños. Brenda me había subestimado. Pensó que me conocía. Pensó que sabía cómo reaccionaría. Probablemente imaginó que cancelaría la fiesta, demasiado humillada para enfrentar al público. Pero ella no tenía ni idea de quién era yo realmente. El timbre sonó. Me envolví la cabeza con una toalla y bajé las escaleras. Era Sara, con una expresión preocupada en su rostro y una gran bolsa en las manos. Linda, por el amor de Dios. ¿Qué pasó? La invité a entrar y, en silencio, me quité la toalla de la cabeza. Sara llevó las manos a la boca, horrorizada. ¿Quién te hizo esto? Brenda, respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió mientras dormía. Le entregué la nota. Sus ojos se abrieron de par en par mientras lo leía. Esa víbora. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Negué con la cabeza. No, Sara. Tengo algo diferente en mente. Le quité la bolsa de las manos y saqué la peluca que había traído. Había 3 opciones, una rubia, una pelirroja y una morena. Todos cortes elegantes apropiados para una mujer de mi edad. Gracias por traer estos, pero no los voy a usar. ¿Qué quieres decir? No puedes aparecerte en la fiesta así. Una sonrisa tranquila se formó en mis labios. Oh, puedo y lo haré. De hecho, voy a hacer algo mucho mejor. Cogí mi teléfono móvil y marqué un número que rara vez usaba. Era hora de hablar con mi abogado. Cuando Thomas, mi abogado de toda la vida, contestó el teléfono, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Thomas, necesito que canceles la transferencia programada para esta noche, y quiero que prepares un cambio en mi testamento de inmediato. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Linda, ¿está todo bien? Suenas muy seria. Estoy perfectamente bien, Thomas. De hecho, nunca he visto las cosas con más claridad. ¿Puedes venir a mi casa ahora? Necesito esos documentos listos para el final del día. Cuando colgué, noté la expresión preocupada de Sara. Me conocía desde hacía más de 4 décadas y sabía que algo drástico debía haber sucedido para que cambiara de opinión sobre la transferencia de $5 millones. Linda, ¿estás segura de lo que estás haciendo? No tomes decisiones impulsivas. No es impulsivo, Sara. Es una corrección de rumbo. Volví a acercarme a la ventana, observando cómo comenzaban los preparativos de la fiesta en el jardín. Me mostraron quiénes son realmente. Ahora es mi turno de mostrarles quién soy. Las siguientes horas pasaron en un torbellino. Thomas llegó, escuchó mi historia con una expresión grave y se puso a trabajar en los documentos que le pedí. Mientras tanto, la casa fue invadida por el personal que montaba mesas, sillas y decoraciones para la fiesta. Decidí no esconderme. Caminé entre los preparativos con la cabeza en alto y descubierta, ignorando las miradas y susurros de sorpresa. Cuando llegó la maquilladora que contraté, dudó por un momento al ver mi cabeza rapada. Señora, ¿le gustaría usar un pañuelo? No será necesario, respondí con una sonrisa. Solo resulta mis ojos. Quiero que sean lo primero que la gente note hoy. A medida que se acercaba la hora de la fiesta, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Me puse el vestido azul petróleo que había elegido semanas atrás, elegante, sofisticado, y ahora perfectamente acorde con mi nuevo look. Thomas regresó con los documentos listos para ser firmados. Leí cada página cuidadosamente antes de firmar. ¿Estás segura de esto, Linda? Preguntó una vez más. Es un cambio significativo. Absolutamente, respondí, devolviéndole el bolígrafo. Y una copia de esto debe quedarse contigo hasta el momento oportuno. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 7. La sorpresa en sus rostros cuando me vieron fue casi cómica. Bocas abiertas, ojos muy abiertos, saludos balbuceados. Pero recibí a todos con la gracia de una anfitriona experimentada, agradeciéndoles por su presencia y actuando como si estuviera completamente cómoda con mi nueva apariencia. Dios mío, Linda,
¿Qué te pasó con el cabello? ¿Qué te pasó en el pelo? Preguntó Marta, una vecina entrometida. Una transformación, respondí, sonriendo. A veces necesitas deshacerte de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Los murmullos se propagaron por la fiesta como un incendio forestal. Noté furtivas miradas y conversaciones que se detenían cuando me acercaba, pero yo permanecí imperturbable, circulando entre los invitados con una copa de champán en la mano y una sonrisa en los labios. A las 8 en punto, Daniel y Brenda finalmente llegaron. Mi hijo se detuvo en la entrada de la sala, con la mandíbula caída al verme. Brenda a su lado se puso instantáneamente pálida. Claramente, no esperaba que apareciera en la fiesta, y mucho menos que mostrara con orgullo el resultado de su crueldad. Caminé hacia ellos con pasos firmes, notando cómo ella apretaba el brazo de Daniel con creciente fuerza a medida que me acercaba. Mama, comenzó Daniel visiblemente perturbado. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Pregunta a tu esposa, respondí con calma. Ella dejó una nota muy esclarecedora sobre mi nuevo look. Los ojos de Daniel se volvieron hacia Brenda, cuyo rostro alternaba entre pálido y sonrojado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No te preocupes. Continué manteniendo mi sonrisa. La noche apenas comienza. Tenemos mucho que celebrar. Volví mi atención a los otros invitados, dejando a la pareja paralizada en la entrada. Por el rabillo del ojo, vi a Daniel llevando a Brenda a un rincón, probablemente exigiendo explicaciones. La escena me dio una pequeña satisfacción, pero sabía que lo mejor estaba por venir. La fiesta continuó. La comida era impecable. La música agradable. Las conversaciones fluían, aunque frecuentemente interrumpidas por miradas en mi dirección. Daniel intentó acercarse a mí varias veces, pero siempre lo evitaba, mezclándome elegantemente con otros invitados. Brenda, por otro lado, parecía haberse escondido en algún rincón de la mansión. A las 10, como estaba planeado, pedí la atención de todos para un brindis. La sala se quedó en silencio, y todas las miradas se centraron en mí en el centro de la habitación. Daniel apareció de algún lugar, arrastrando a Brenda a su lado. Su rostro estaba tenso, el de ella aterrorizado. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, celebrando mis 70 años, comencé. Mi voz era clara y firme. La vida ha sido un viaje extraordinario lleno de alegrías, desafíos y sorpresas. Hice una pausa, pasando mi mano por mi cabeza calva. Algunos invitados apartaron la mirada avergonzados. Como pueden ver, decidí hacer un cambio drástico en mi apariencia. Algunos podrían llamarlo una transformación. Otros podrían llamarlo lo que realmente es, un acto de crueldad cometido mientras dormía. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Brenda, que parecía querer desaparecer. Pero no estoy aquí para hablar de eso. Estoy aquí para celebrar la vida y las lecciones que nos enseña. La más importante de ellas es: nunca es demasiado tarde para ver la verdad, incluso cuando está justo frente a nuestros ojos. Hice una señal a Thomas, quien se acercó con un expediente en las manos. Hoy tenía planeado anunciar la transferencia de 5 millones de pesos a mi hijo y a mi nuera como un regalo para que compren la casa de sus sueños. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Brenda, que parecía estar a punto de desmayarse solo unos minutos antes, de repente recuperó el color y me miró directamente. Pero continue. Decidí que un regalo diferente sería más apropiado. Abrí la carpeta que Thomas me entregó y saqué un sobresellado. Este sobre contiene mi nuevo testamento firmado y notariado hoy. En él, estipulo que mi fortuna, actualmente valorada en casi 0 millones, se destinará por completo a crear una fundación para mujeres mayores que son víctimas de violencia y abuso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podía escuchar el tintineo de las copas y el zumbido distante del sistema de aire acondicionado. Todas las miradas se movían entre mí y la pareja paralizada en la esquina de la habitación. Esta decisión no se tomó por venganza, sino por claridad. Esta mañana, cuando me desperté y descubrí lo que me habían hecho, me di cuenta de que había estado viviendo en una ilusión durante los últimos años. Pensé que estaba rodeada de amor cuando en realidad estaba rodeada de interés propio. Daniel finalmente encontró su voz, dando unos pasos en mi dirección. Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Interrumpí con calma. Es que tu esposa entró en mi habitación durante la noche, me afeitó la cabeza mientras dormía y dejó esta nota. Le entregué el papel.
Daniel lo leyó rápidamente, su expresión cambiando de confusión a horror. Se volvió hacia Brenda, que ahora temblaba visiblemente. ¿Es esto cierto? Yo no pensé que fuera una broma. ¿Una broma?, repetí, con la voz más firme ahora, afeitar la cabeza de una mujer de 70 años sin su consentimiento y luego dejar una nota llamándola una entrometida. ¿Qué sentido del humor tan refinado tienes, Brenda? Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos miraban a Brenda con evidente desprecio, pero como dije, seguí dirigiendo mi atención a todos. Estoy aquí para celebrar, no para llorar. De hecho, debería agradecerle a Brenda. Su acto me liberó de una peligrosa ilusión, y ahora puedo vivir mis años restantes con los ojos bien abiertos. Levanté mi copa, un brindis, por los nuevos comienzos, y por la verdad, por dolorosa que sea. Mientras los invitados levantaban sus copas en un brindis incómodo, vi a Daniel sacando a Brenda de la habitación. La discusión que siguió, aunque amortiguada por las paredes, estaba claramente acalorada. Tomé un sorbo de champán, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. Sara se acercó apretándome el brazo en señal de solidaridad. ¿Está bien? Lo estaré, respondí, observando a los invitados que ahora se agrupaban en pequeños círculos, sin duda discutiendo el drama que acababan de presenciar. ¿Y sabes qué es lo más extraño? De alguna manera me siento más ligera. La fiesta continuó, aunque con una atmósfera completamente alterada. Algunos invitados se despidieron temprano, claramente incómodos. Otros se quedaron quizás por curiosidad, quizás por una genuina preocupación por mí. Daniel regresó solo aproximadamente media hora después. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. Se acercó con hesitación. ¿Podemos hablar en privado? Asentí y lo llevé al estudio, lejos de miradas curiosas. Tan pronto como cerré la puerta, se desplomó en un sillón, cubriéndose la cara con las manos. No lo sabía, mamá. Te juro que no sabía lo que ella había hecho. Te creo, respondí, sentándome frente a él. Pero eso no cambia el hecho de que permitiste que esto sucediera. Él miró hacia arriba, confundido. ¿Cómo podría detener algo que no sabía que iba a suceder? No estoy hablando solo de hoy, Daniel. Estoy hablando de los últimos 3 años, de sus comentarios despectivos que ignoraste, de las pequeñas humillaciones que pretendiste no ver, de la manera en que repetidamente elegiste tu comodidad sobre mi dignidad. Mi hijo miró hacia abajo, incapaz de encontrarme la mirada. Siempre supe quién era Brenda, continué. Pero elegí creer que el amor que sentía por ti la cambiaría, la haría más amable, más considerada. Ese fue mi error. Se va, dijo Daniel de repente. Le dije que hiciera las maletas. No puedo ni siquiera mirarla después de esto. Suspire. No te estoy pidiendo que te divorcies, Daniel. Solo estoy diciendo la verdad que ha estado frente a nosotros todo este tiempo. ¿Y qué pasa con el testamento? ¿Realmente nos estás desheredando? Miré a mi hijo, el niño que había acunado, el adolescente que había guiado, el hombre que se había convertido en un extraño para mí. Sentí un dolor en el pecho, pero mi resolución se mantuvo firme. Sí, mi decisión está tomada. El dinero irá a la fundación. Daniel se levantó abruptamente. Así que eso es todo. 40 años de una relación tirados a la basura por un error que cometió Brenda. No fue solo un error, Daniel. Fue la culminación de años de falta de respeto. Y no soy yo quien está tirando nuestra relación a la basura. Has estado haciéndolo poco a poco cada vez que le permitías menospreciarme. Cada vez que elegías mirar hacia otro lado. Caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Estás actuando por impulso, por despecho. Quizás, respondí con calma. Pero prefiero arrepentirme de actuar con dignidad que seguir siendo tratada como una carga inconveniente en mi propia casa. Cuando regresé a la sala, la fiesta ya se estaba desmoronando. Agradecí a cada invitado por venir, ignorando las miradas de compasión que algunos me dirigieron. Cuando el último de ellos se fue, me senté sola en el jardín, mirando las estrellas. Pasé la mano por mi cabeza desnuda, sintiendo la extraña nueva textura de mi cuero cabelludo. De alguna manera, esa violación me había liberado. El cabello volvería a crecer, pero nunca volvería a ser la misma persona. Y tal vez eso fuera algo bueno. En los días que siguieron, la noticia de lo que sucedió en mi fiesta de cumpleaños se difundió rápidamente por la ciudad. Mi teléfono no dejó de sonar.
Amigos preocupados, conocidos curiosos, incluso periodistas locales queriendo escuchar mi inspiradora historia de resistencia al abuso doméstico, como uno de ellos la describió. Rechacé todas las entrevistas y mantuve mis conversaciones breves. No quería convertirme en una víctima heroica ni exponer los detalles de mi vida privada aún más. Daniel se mudó temporalmente a un hotel. Brenda, según lo que escuché a través de Sara, se había ido a la casa de sus padres. Las pocas veces que mi hijo me llamó, nuestras conversaciones eran tensas y superficiales. Oscilaba entre disculpas e intentos velados de hacerme reconsiderar mi decisión sobre el testamento. Una semana después de la fiesta, estaba desayunando en la terraza cuando sonó el intercomunicador. Era Brenda pidiendo entrar. Dude. Una parte de mí quería ordenarle que nunca volviera a poner un pie en mi propiedad. Otra parte tenía curiosidad por saber qué podría tener que decir. Finalmente, autoricé su entrada. Cuando apareció en la terraza, apenas la reconocí. La mujer que siempre estaba impecable, con maquillaje perfecto y ropa de diseñador, se veía derrotada. Sin maquillaje, vestida con unos simples jeans y una blusa básica. Sus ojos estaban hinchados como si hubiera estado llorando durante días. Señora linda, comenzó con la voz temblorosa. Siéntate, Brenda, interrumpí, señalando la silla frente a mí. ¿Quiere café? Asintió, pareciendo sorprendida por mi cortesía. Le serví una taza y esperé a que hablara. Vine a disculparme. Finalmente dijo, con los ojos fijos en la taza. Lo que hice fue imperdonable. Sí, lo fue. Estuve de acuerdo con calma. Lo que quiero entender es por qué. Brenda finalmente levantó la vista, encontrándose con la mía. Estaba enojada, frustrada. Daniel me habló sobre la transferencia de 5 millones de pesos, y en lugar de estar feliz, estaba furiosa porque no nos consultaste sobre lo que queríamos hacer con el dinero. Levant una ceja. Es curioso en que te enojaste por recibir un regalo de 5 millones de pesos. Ella desvió la mirada. Suena absurdo ahora, lo sé, pero esa noche, después de que te fuiste a la cama, empecé a quejarme con Daniel de cómo siempre controlabas todo, de cómo nunca realmente me aceptaste en la familia. Y él no estuvo de acuerdo. No, admitió ella. Él estuvo de acuerdo conmigo. Él dijo que siempre había sido controladora, que siempre querías dictar los términos de todo. Esa confesión dolió más de lo que esperaba. Mi propio hijo hablando de mí así a mis espaldas. Seguí bebiendo vino y cada vez me irritaba más. Brenda continuó, estaba pensando en todas las veces que me corregiste delante de otras personas. Las veces que te entrometiste en nuestras decisiones. Yo di consejos, corregí. Nunca te obligué a hacer nada. Para ti, fue un consejo. Para nosotros, se sentía como un juicio constante. Se pasó una mano por el cabello nerviosamente. De todos modos, cuando Daniel se fue a la cama, seguí bebiendo. Encontré esas tijeras en tu baño. Las que usé para recortar mis puntas, completé. Sí. Y tuve esta terrible idea. Pensé que sería, no sé, una manera de mostrar que no podías controlar todo, que también eras vulnerable. Ella cubrió su cara con las manos. Era monstruoso. Estaba borracha, pero eso no es excusa. La miré durante un largo momento. Había sinceridad en su arrepentimiento. No lo dudaba. Pero también había algo más, una revelación sobre la dinámica que existía en mi familia sin que yo me diera cuenta completamente. ¿Tú y Daniel hablan de mí a mis espaldas a menudo? Brenda dudó, pero luego asintió. Sí, él resentía muchas cosas. La manera en que lo criaste con mano firme después de que su padre murió. Las expectativas que siempre le pusiste. El hecho de que nunca realmente lo dejaste tomar las riendas de su propia vida. Cada palabra era como una pequeña punzada. Yo había dedicado mi vida a darle a Daniel todo lo que necesitaba. Seguridad, educación, oportunidades. Nunca imaginé que interpretaría mi amor como control. Daniel nunca me ha dicho nada de esto. Tiene miedo de lastimarte, respondió ella. Y también tenía miedo de perder tu apoyo financiero, para ser honesta. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No solo Brenda me había traicionado. Mi hijo había sido un cómplice silencioso durante años, quejándose de mi interferencia mientras aceptaba mi dinero. Lo entiendo, dije finalmente. Gracias por tu honestidad, aunque sea tarde, señora. Esta es linda. Sé que lo que hice es imperdonable, pero realmente lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. ¿Qué esperabas que pasara,
¿Brenda? ¿Qué me despertaría calva? ¿Leería tu cruel nota y qué más? Seguir pretendiendo que todo estaba bien, transferir los 5 millones como si nada hubiera pasado. No estaba pensando en las consecuencias, admitió. Estaba actuando por impulso, por resentimiento acumulado. Suspiré, repentinamente agotado por esta conversación, por esta situación, por todo este drama familiar. ¿Qué quieres de mí ahora, Brenda? Perdón para que yo retire la denuncia policial y revoque mi decisión sobre el testamento. Ella parecía genuinamente sorprendida. ¿Tú? ¿Presentaste un informe policial? Por supuesto que sí. Lo que hiciste es un asalto. Es un crimen. Brenda pagó aún más. No me di cuenta. Obviamente, estabas demasiado ocupado sintiéndote justificado en tu crueldad como para pensar en las verdaderas consecuencias. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Finalmente, se puso de pie. Entenderé si quieres presentar cargos. No los voy a pelear. Lo que hice estuvo mal, y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. La vi caminar hacia la puerta. Sus hombros se encorvaron, tan diferente de la mujer arrogante que conocía. Brenda, la llamé cuando ya casi se había ido. ¿Por qué te casaste realmente con Daniel? Se detuvo sin volverse. Al principio, fue por amor. Después creo que fue más por el estilo de vida, por la seguridad. Se volvió a mirarme una última vez. No soy el villano que crees que soy, señora Linda. Solo soy una persona imperfecta que cometió un error terrible, terrible. Después de que se fue, me senté durante mucho tiempo reflexionando sobre nuestra conversación. A pesar de la ira que aún sentía, algo había cambiado. La brutal honestidad de Brenda había iluminado aspectos de mi relación con Daniel que nunca había visto con claridad. Tal vez había sido demasiado controladora. Tal vez mi forma de amar, de proteger, había sofocado a mi hijo de maneras que no percibía. Esto no justificaba la crueldad de Brenda, pero ofrecía un contexto que ya no podía ignorar. Levanté el teléfono y llamé a Thomas. Necesito hacer otro cambio en el testamento, dije tan pronto como contestó. Y quiero retirar la denuncia que presentamos contra Brenda. En el mes siguiente, vi poco a Daniel o a Brenda. Me enteré a través de amigos en común que se habían reconciliado y estaban viviendo juntos de nuevo, aunque en un apartamento alquilado mucho más pequeño que la casa que habían planeado comprar con mi dinero. Mi cabello comenzó a crecer, corto y sorprendentemente más gris que antes. Decidí mantenerlo así, un corte corto y práctico que irónicamente me hacía ver más joven y moderna. Como bromeó Sara, Brenda accidentalmente te hizo un favor estilístico. Las semanas se convirtieron en meses. La vida siguió. Empecé a asistir a reuniones con el equipo legal que estaba estructurando mi fundación. Descubrí una pasión que nunca supe que tenía, ayudar a mujeres mayores vulnerables, muchas con historias mucho peores que la mía. Una tarde de jueves, mientras revisaba algunos documentos de la fundación, sonó el timbre. Era Daniel solo, luchando nervioso e incómodo. «Mamá, ¿podemos hablar?» Lo invité a entrar, llevándolo a la sala de estar. No nos habíamos visto en persona durante casi 3 meses, aunque habíamos intercambiado algunos mensajes breves y superficiales. ¿Quieres té, café? No, gracias. Se sentó inquieto, mirando a su alrededor como si estuviera en un lugar extraño, no en la casa en la que creció. Tu cabello es diferente. Decidí mantenerlo corto. Herman Gustendome. Me senté frente a él. Daniel asintió, todavía luciendo incómodo. Mamá, necesitamos hablar sobre lo que pasó. Te escucho. Tomó una respiración profunda como si estuviera reuniendo valor. Primero, quiero disculparme por lo que hizo Brenda, por lo que permití que sucediera a lo largo de los años. No lo merecías. No, no lo hice, asentí con calma. Pero también, dudó. También necesito decir algunas cosas que he estado guardando durante mucho tiempo. Le hice una señal para que continuara, preparándome para lo que venía. Mamá, toda mi vida sentí que vivía a la sombra de tu figura. Eras tan fuerte, tan decidida, tan perfecta. Después de que papá murió, te convertiste en esta figura casi mítica, la viuda que superó todo, que construyó un imperio sola, que nunca mostró debilidad. Quería interrumpirlo para decir que no era cierto que hubiera llorado muchas noches sola, que había enfrentado miedos y dudas, pero decidí escuchar. Crecí tratando de impresionarte, buscando tu aprobación en todo. Cuando abrí mi negocio, cada decisión que tomé la hacía con tu voz en mi cabeza, preguntándome si lo aprobarías.
Cuando conocí a Brenda, parte de lo que me atrajo de ella fue lo diferente que era de ti. Espontánea, a veces impulsiva. No tan calculador. Calculador, repetí, sintiendo el peso de esa palabra. No es un insulto, se apresuró a decir Daniel. Es tu fortaleza. Siempre piensas varios pasos adelante. Pero para un hijo, eso a veces se siente como si hubieras trazado todo mi camino sin consultarme. Asentí lentamente, absorbiendo sus palabras. Había verdad en ellas, por mucho que doliera admitirlo. Cuando Brenda empezó a criticarte, continuó, era como si alguien finalmente estuviera verbalizando frustraciones que nunca tuve el valor de expresar. En lugar de defenderte, me uní a ella. Fue un error y fue cobarde. Lo fue. Estuve de acuerdo. Lo que hizo esa noche. Daniel sacudió la cabeza, luciendo genuinamente disgustado. Es imperdonable. No sabía que ella estaba planeando eso. Lo juro. Cuando vi lo que había hecho, casi termina con todo. Pero luego, y entonces me di cuenta de que yo también tenía la culpa. Que había permitido e incluso alentado su resentimiento hacia ti. Que nunca había sido honesto. No contigo, no conmigo mismo, sobre cómo me sentía. Nos sentamos en silencio durante un largo momento. Fuera, el sol de la tarde comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras por toda la habitación. Daniel, nunca quise que te sintieras menospreciado o controlado, dije finalmente. Todo lo que hice, lo hice por amor, para asegurarme de que tuvieras lo mejor. Tal vez me equivoqué en la medida. Tal vez confundí proteger con controlar. Pero nunca, ni por un momento dejé de amarte profundamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, mamá. Siempre lo he sabido. El dinero, continué. Nunca fue para comprar tu amor o lealtad. Fue genuinamente un regalo. Sin condiciones. Yo también lo sé. Y lo tiramos todo. Se secó una lágrima. Brenda está realmente arrepentida. ¿Sabes lo que hizo? También cambió algo en ella. Vamos a terapia de pareja, tratando de arreglar lo que está roto. Me alegra escuchar eso, mamá. Daniel me miró directamente a los ojos. ¿De verdad estás donando toda tu fortuna? No es que te esté pidiendo que cambies de opinión. Solo quiero entender. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que tanto amaba. No, respondí finalmente. No voy a donar todo. Hice algunas modificaciones al testamento. Daniel espero en silencio a que continuara. La mitad irá a la fundación. La otra mitad me giré para mirarlo. La otra mitad se colocará en un fideicomiso, uno al que podrás acceder cuando yo ya no esté, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? El dinero solo se puede usar para iniciar un nuevo negocio. Algo que sea tuyo, creado por ti, no solo una expansión de lo que ya tienes. Y tendrás que trabajar junto a la fundación dedicando al menos 10 horas al mes como voluntario. Daniel parecía sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué esas condiciones específicas? Porque quiero que encuentres tu propia voz, Daniel. Quiero que construyas algo que sea genuinamente tuyo, no a la sombra de nadie. Y quiero que entiendas el valor del trabajo que la fundación estará haciendo para ayudar a mujeres que no tuvieron los privilegios y el apoyo que tú tuviste. Mi hijo pensó por un momento, luego asintió lentamente. Eso es justo. Más que justo, en realidad. Y en cuanto a Brenda, añadí, retiré el informe policial, como probablemente ya sabes, pero no la quiero en mi casa. No por ahora. Quizás algún día eso cambie. Pero no ahora. Entiendo. Daniel se levantó. Gracias, mamá, por escucharme y por darme otra oportunidad a pesar de todo. Cuando se movió para abrazarme, dudé solo un momento antes de devolver el abrazo. Estaba más delgado, noté, y parecía más viejo, más cansado. También parecía de alguna manera más genuino de lo que lo había visto en años. Te quiero, mamá, murmuró contra mi hombro. Siempre te he amado. Lo sé, respondí suavemente. Yo también te amo. Después de que Daniel se fue, volví a la terraza y me senté en mi silla favorita. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa, un atardecer espectacular desplegándose ante mis ojos. Pasé la mano por mi cabello corto, sintiendo su textura. Algo había cambiado permanentemente en nuestra dinámica familiar. Verdades dolorosas habían sido expuestas. Viejas heridas reabiertas y examinadas. Pero también había surgido una nueva honestidad. Una oportunidad frágil para reconstruir algo más saludable. Mi teléfono sonó.
Era Sarah. Linda, ¿está todo bien? Acabo de ver a Daniel salir de tu casa. Todo está bien. Respondí, sorprendiéndome con la sinceridad de esa afirmación. De hecho, creo que está mejor que en mucho tiempo. Han pasado 6 meses desde esa conversación con Daniel. El otoño había dado paso al invierno, y el invierno ahora se rendía ante los primeros signos de la primavera. Mi cabello había crecido lo suficiente como para que pudiera experimentar con un nuevo corte, corto y moderno con flequillo barrido a los lados que, según la estilista, resaltaba mis ojos y pómulos. La Fundación Linda Juárez fue oficialmente registrada y comenzó sus operaciones. Había formado una junta administrativa competente y dedicada, compuesta principalmente por mujeres con experiencia en trabajo social y derechos de los ancianos. Nuestro primer proyecto sería un refugio temporal para mujeres mayores en situaciones vulnerables. Daniel y yo encontramos un nuevo ritmo en nuestra relación. Cenábamos juntos una vez a la semana, generalmente los miércoles. Empezamos a hablar de temas que habíamos evitado durante décadas. Sus frustraciones de la infancia, mis miedos como madre soltera, recuerdos de su padre que había guardado solo para mí. Brenda aún no participaba en estas cenas. No estaba lista para eso, y ella parecía entenderlo. Ocasionalmente, Daniel mencionaba que ella preguntaba por mí, que quería hacer las paces algún día, pero no insistía en el tema. Un miércoles de abril, Daniel llegó a nuestra cena con una expresión diferente, una mezcla de nerviosismo y emoción que no había visto en su rostro desde que era adolescente. «Mamá, tengo una idea de negocio que quiero discutir contigo». Serví la cena, un risotto de champiñones que había aprendido en una clase de cocina a la que empecé a asistir, y escuché mientras describía su plan. «Es una aplicación dirigida específicamente a los mayores», explicó emocionado. «No solo para entretenimiento o comunicación con la familia, sino para acceder a servicios esenciales desde telemedicina hasta compras de supermercado, contratación de cuidadores por horas e incluso un botón de emergencia integrado». Observé su creciente entusiasmo mientras describía los detalles, la investigación de mercado que ya había comenzado, los profesionales que quería contratar. «¿Qué piensas?», preguntó finalmente, mirándome con una expresión que mezclaba orgullo y vulnerabilidad. Creo que es una idea brillante, Daniel. Genuinamente innovador y necesario». Su rostro se iluminó con mis elogios y me di cuenta de cuánto todavía le importaba eso. «Tengo algunos ahorros para empezar», continuó, «pero no suficientes para desarrollar la aplicación completa y lanzarla adecuadamente». Dejé el tenedor, entendiendo a dónde iba esto. «Estás pensando en el fideicomiso que mencioné en el testamento». Daniel Asensio. Lo sé. Sé que la intención era que yo solo tuviera acceso después de ti. Bueno, ya sabes, pero pensé que tal vez podríamos adelantar una parte como inversión. La fundación podría incluso ser socia ya que el público objetivo se superpone. Consideré su propuesta. Tenía mérito, sin duda, y era exactamente el tipo de iniciativa que había imaginado cuando establecí las condiciones. «Hagámoslo», sugerí después de unos momentos de reflexión. «Prepara un plan de negocios detallado. Preséntalo a la junta de la fundación como lo harías con cualquier inversor. Si lo aprueban, y no estaré presente en esa reunión para no influir en la decisión, la fundación puede entrar como inversor minoritario». «Eso sería perfecto», respondió Daniel visiblemente emocionado. Gracias. Gracias por tomártelo en serio. Es una buena idea, Daniel. Merece ser tomado en serio. Continuamos la cena hablando sobre los detalles de la aplicación, los posibles desafíos del mercado. Era la primera vez en años que lo veía tan apasionado por un proyecto, tan conectado a un propósito más grande que solo ganar dinero. Cuando estábamos tomando café en la terraza, Daniel de repente se puso serio. «Mamá, hay algo más que necesito decirte». Algo en su tono me puso aprensiva. «Brenda está embarazada. Vamos a tener un bebé». La taza casi se me cae de la mano. De todas las noticias posibles. Esto fue lo último que esperaba. ¿Embarazada? ¿Pero lo estaban planeando? Daniel sonrió nerviosamente. No realmente. También fue una sorpresa para nosotros. Especialmente considerando, bueno, todo lo que ha pasado en los últimos meses. Intenté procesar la información. Iba a ser abuela. La mujer que me había afeitado la cabeza mientras dormía, que me había llamado una vieja entrometida, iba a ser la madre de mi nieto. Lo sé, es complicado, continuó Daniel al notar mi silencio. Y entiendo completamente si no quieres ser parte de esto, considerando tu relación con Brenda. No,
interrumpí, sorprendido por mi propia respuesta. No es eso. Solo necesito un momento para asimilarlo. Daniel esperó pacientemente mientras organizaba mis pensamientos. ¿Cuándo es la fecha probable de parto? Octubre. Está casi de 3 meses ahora. Octubre. El bebé nacería justo alrededor de mi cumpleaños. Había una cierta ironía poética en eso. ¿Sabes si es niño o niña? Aún no. Brenda quiere que sea una sorpresa, esperar hasta el nacimiento para averiguarlo. Asentí, tratando de imaginar cómo sería sostener a un bebé en mis brazos de nuevo después de tanto tiempo. La última vez que hice eso fue con Daniel hace más de 4 décadas. ¿Sabe ella que me lo estás contando? Sí, respondió. De hecho, ella quería venir conmigo hoy para decírtelo personalmente, pero pensé que sería mejor preparar el terreno primero. Me levanté y caminé hacia la barandilla de la terraza, mirando el jardín nocturno. Las primeras estrellas ya aparecían en el cielo, puntos de luz en la creciente oscuridad. Daniel, lo que pasó entre Brenda y yo fue serio. No fue una simple pelea familiar, una diferencia de opinión. Fue una violación, una humillación deliberada. Lo sé, mamá, y ella también lo sabe. Al mismo tiempo, continué, hay un niño involucrado ahora, mi nieto. Y por muy complicados que sean nuestros sentimientos el uno por el otro, no quiero que ese niño crezca en medio de una fría guerra familiar. Daniel levantó la vista, con un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa que estoy dispuesto a intentar construir una relación civil contigo. No seremos amigos. Probablemente nunca lo seremos, pero podemos aprender a coexistir pacíficamente por el bien del niño. Ella asintió lentamente. Me gustaría mucho eso. Y quiero que sepas que lo siento de verdad. No solo por lo que hice esa noche, sino por todo, por la forma en que te traté durante años, los comentarios maliciosos, la falta de respeto. La terapia parece estarte haciendo muy bien, comenté, recordando que Daniel había mencionado sus sesiones de pareja. Así es, confirmó. He aprendido mucho sobre mí misma en estos últimos meses, sobre mis propios problemas con las figuras de autoridad, sobre cómo proyecté resentimientos que tenía con mi propia madre en ti. Tomé un sorbo de té, digiriendo sus palabras. Nunca me había visto a mí misma como una figura que recordara a la madre de Brenda. ¿Cómo es tu relación con tu madre? Pregunté, genuinamente curiosa. Brenda dudó como si no esperara la pregunta. Difícil. Ella siempre fue muy crítica. Nunca estaba satisfecha con nada de lo que hacía. Cuando conocí a Daniel, y especialmente cuando te conocí a ti, tan exitosa, tan en control de todo, creo que transferí mucho de esa dinámica a nuestra relación. Nunca mencionaste eso antes. No es algo que me guste discutir, y honestamente, solo empecé a entenderlo en terapia. Hizo una pausa. No justifica lo que hice, por supuesto. Solo ayuda a explicarlo. Nos sentamos en silencio durante unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fuera, el jardín estaba en plena floración, los colores de la primavera creando un contraste vívido contra el cielo azul. ¿Quieres sentirlo? Preguntó Brenda de repente, señalando su vientre. No puedes sentir los movimientos todavía, pero dudé. Era un gesto de intimidad que no estaba seguro de estar listo para compartir, pero algo en la forma vulnerable en que ofreció ese momento me conmovió. Está bien. Acepté y me moví para sentarme a su lado en el sofá. Brenda tomó mi mano y la colocó suavemente sobre su vientre. No había mucho que sentir más allá del pequeño volumen redondeado, pero el simbolismo del momento no se me escapó. Estábamos literalmente tocando el futuro, una nueva vida que conectaría nuestras existencias para siempre, sin importar los conflictos pasados. ¿Han pensado en nombres? Pregunté al retirar mi mano y volver a mi asiento. Algunos, respondió, pareciendo más relajada ahora. Si es una niña, estamos considerando Lucy, que era el nombre de la abuela de Daniel. Y si es un niño, Robert. Completo recordando el nombre que Daniel siempre decía que le pondría a un hijo desde que era adolescente. Brenda sonrió, sorprendida. Sí. ¿Cómo lo supiste? Era el nombre que eligió para el perro que deseaba con desesperación cuando tenía 15 años. Cuando no le dejé tener un perro, juró que llamaría a su primer hijo Robert. Ella se rió, y por primera vez desde que llegó, la tensión en la habitación pareció disminuir un poco. Hay tantas cosas sobre Daniel que tú conoces y yo no. Tantas historias, recuerdos, y hay cosas sobre el que tú conoces y yo no.
Reconocí aspectos del que solo se revelan en la intimidad de un matrimonio. Brenda asintió. Creo que cada persona que amamos revela diferentes facetas de sí misma a diferentes personas en sus vidas. Nadie conoce completamente a alguien. Fue un pensamiento sorprendentemente profundo viniendo de ella. Tal vez realmente había subestimado a Brenda todos estos años, viendo solo la superficie calculadora y materialista que ella presentaba. Señora Linda, dijo después de un momento. Si pudiera volver atrás, si pudiera deshacer lo que hice esa noche. Pero no puedes, interrumpí suavemente. Nadie puede volver atrás. Solo podemos avanzar, tratando de ser mejores personas de lo que éramos ayer. Brenda se secó una lágrima que corría silenciosamente por su rostro. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme? Consideré su pregunta honestamente. No lo sé, Brenda. El perdón no es algo que se fuerza o se programa. Sucede cuando sucede, si sucede. Hay una pausa. Pero estoy dispuesto a intentar construir algo nuevo por el bien del niño que viene. Eso es más de lo que merezco, murmuró ella. No se trata de lo que mereces o no mereces, respondí. Se trata de lo que elijo ofrecer. Cuando Brenda se fue una hora después, algo había cambiado entre nosotros. No era amistad, ni siquiera una reconciliación completa. Era un pequeño espacio de posibilidad. Una puerta entreabierta a algo que aún no tenía forma ni nombre. Esa noche, sentado solo en mi jardín, reflexioné sobre los caminos extraños e impredecibles que toma la vida. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi nuera me afeitaría la cabeza mientras dormía, que descubriría los resentimientos ocultos de mi hijo, que terminaría desheredándolo parcialmente y que, aún así, todos estaríamos tratando de encontrar un nuevo equilibrio mientras esperábamos la llegada de un bebé, lo habría encontrado imposible, absurdo. Y sin embargo, aquí estaba en medio de esa improbable realidad, descubriendo que había más fuerza en mí de la que jamás imaginé, más complejidad en las personas a mi alrededor de la que jamás reconocí, y más posibilidades para el futuro de las que podría haber previsto. Los meses pasaron rápidamente. El verano llegó y se fue, dando paso a un otoño particularmente suave. Brenda entró en su tercer trimestre, su barriga ahora prominente, sus pasos más lentos y cuidadosos. Contra todo pronóstico, desarrollamos una relación cordial, casi amistosa. No éramos cercanas como madre e hija, pero había un respeto mutuo que antes no existía. Ella comenzó a venir a las cenas de los miércoles con Daniel y ocasionalmente me llamaba para pedir consejos sobre el embarazo o la preparación para la llegada del bebé. La fundación estaba prosperando. El primer hogar refugio se inauguró en agosto, inicialmente acogiendo a 8 mujeres mayores que habían sido víctimas de diversas formas de abuso doméstico. Descubrí que trabajar directamente con estas mujeres, escuchar sus historias, ayudarles a reconstruir sus vidas era profundamente gratificante. De alguna manera, el trauma que experimenté con Brenda me había conectado a una misión más grande que nunca habría encontrado de otra manera. Daniel presentó su plan de negocios a la Junta de la Fundación en julio y, como había anticipado, quedaron impresionados. El proyecto de la aplicación para mayores recibió una inversión inicial significativa y él estaba trabajando arduamente para desarrollarlo con un pequeño equipo dedicado. Una mañana de octubre, una semana antes de mi cumpleaños número 71, recibí una llamada de Daniel. Mamá, ¿puedes venir al hospital? Brenda Pardo. Mi corazón se aceleró de inmediato. Pensé que no iba a dar a luz hasta fin de mes. El doctor dice que es normal, especialmente en los primeros embarazos. Todo está bien, pero ella quiere que estés aquí. ¿Ella me quiere? Pregunté sorprendida. Sí, específicamente te pidió a ti. Una hora después, estaba en el pasillo de la sala de maternidad junto a Daniel, que caminaba nerviosamente. ¿Cómo está ella? Pregunté. Bien. Según lo que dicen los doctores, el trabajo de parto está progresando normalmente. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que había tenido desde la infancia cuando estaba nervioso. Ella te pidió varias veces. ¿Puedo verla? Por supuesto, te llevaré. Bajamos por un pasillo hasta la habitación de Brenda. Ella estaba acostada en la cama, conectada a monitores, su rostro cubierto de una fina capa de sudor. Cuando me vio, intentó sonreír, aunque estaba claro que estaba incómoda. Señora Linda, me alegra mucho que haya venido. Me acerqué a la cama, tomando su mano en la mía. Por supuesto que vine. ¿Cómo te sientes? Asustada, emocionada, exhausta. Ella hizo una mueca cuando comenzó una nueva contracción.
¿Y con dolor? Mucho dolor. Le apreté la mano mientras respiraba a través de la contracción. Lo estás haciendo genial. Recuerda las técnicas de respiración que practicamos. En las últimas semanas, para mi sorpresa, había estado ayudando a Brenda a prepararse para el parto compartiendo las técnicas que había aprendido cuando estaba embarazada de Daniel. Cuando la contracción pasó, ella se relajó un poco. Señora Linda, hay algo que quiero preguntarle. ¿Qué es? Si es una niña, nos gustaría darle su nombre como segundo nombre. Lucy Linda. ¿Qué? ¿Qué le parece? Sentí un nudo formarse en mi garganta. De todas las cosas que Brenda podría haber dicho, esta fue la última que esperaba. ¿Por qué? Logré preguntar. Porque quiero que mi hija tenga un ejemplo de fuerza, determinación y perdón. Quiero que sepa que incluso cuando cometemos terribles errores, hay espacio para empezar de nuevo, para ser mejores. Las lágrimas que intenté contener comenzaron a deslizarse por mi rostro. Me sentiría honrada. Daniel, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, se acercó, poniendo una mano en mi hombro y la otra en la mano libre de Brenda, conectándonos en un círculo. ¿Y si es un niño? Pregunté discretamente, secándome las lágrimas. Robert, respondió Daniel, refiriéndose a su padre, mi difunto esposo, para que conozca ambos lados de su herencia. En ese momento, comenzó otra contracción, y Brenda nos apretó las manos con fuerza. Una enfermera entró para revisar los monitores. Ya casi llegamos, anunció. Voy a llamar al doctor. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Yo me quedé en la sala de espera mientras Daniel acompañaba a Brenda en la sala de partos. Cada pocos minutos, él salía para dar actualizaciones. Está progresando bien. El doctor dice que todo está normal. Brenda está increíble. Sentada allí rodeada de otras familias ansiosas esperando sus propios milagros, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado a este momento. Si alguien me hubiera dicho el día que me desperté calvo, que un año después estaría esperando ansiosamente el nacimiento del hijo de Brenda, lo habría encontrado imposible. A las 7:42 de la tarde, Daniel irrumpió en la sala de espera, su rostro iluminado con una alegría indescriptible. «Es una niña», anunció. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Lucy Linda Juárez, 7 libras, 3 onzas. Perfecta en todos los sentidos. Me levanté, con las piernas temblando, y lo abracé con fuerza. «Felicidades, hijo». «¿Cómo está Brenda?» «Exhausta, pero bien». «Te está buscando». Siguiendo a la enfermera, entré en la habitación donde Brenda descansaba, luciendo simultáneamente exhausta y radiante, en sus brazos un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. «Señora Linda», llamó suavemente. «Venga a conocer a su nieta». «Linda», llamó suavemente. «Ven a conocer a tu nieta». Me acerqué con cuidado, casi con reverencia. Brenda ajustó el bulto, revelando la diminuta cara del recién nacido, mejillas regordetas, un suave vello oscuro cubriendo su cabeza, ojos aún apretados contra la luz del mundo. «¿Quieres sostenerla?», Brenda preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Con manos temblorosas, recibí el precioso bulto. El peso del bebé en mis brazos despertó recuerdos de hace 4 décadas cuando sostuve a Daniel por primera vez. «Hola Lucy Linda, César. Soy tu abuela». Como si respondiera a mi voz, la pequeña abrió brevemente los ojos, un destello de azul oscuro antes de cerrarlos de nuevo, cómoda en su nuevo mundo. «Es perfecta», dije con cuidado, devolviéndola a Brenda. «Gracias por estar aquí», respondió Brenda, acomodando al bebé en sus brazos. «Significa mucho para mí, para nosotros». Daniel se unió a nosotros, completando el cuadro. 3 generaciones de la familia Juárez en esa habitación, unidas por lazos de sangre y experiencias compartidas. «Mamá», dijo Daniel, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. «¿Puedes quedarte con nosotros esta noche en el apartamento? Sé que es pequeño, pero hemos arreglado la habitación de invitados para ti». La oferta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que Daniel me invitaba a quedarme en su casa desde que se casó con Brenda. «Me encantaría», respondí sinceramente. En las semanas siguientes, me encontré inmersa en una rutina que nunca habría podido predecir. Pasaba varias tardes a la semana en el pequeño apartamento de Daniel y Brenda, ayudando con el bebé, cocinando, compartiendo consejos sobre cólicos y patrones de sueño. Brenda, lejos de resentir mi presencia, parecía genuinamente agradecida. «No sé qué haría sin ti»,
confesó una tarde mientras mecía a Lucy Linda para dormir. Mi propia madre apenas ha llamado desde el nacimiento. Dijo que no tiene paciencia para el llanto de un bebé. Esa confesión me hizo ver a Brenda de una manera diferente. Criada por una madre emocionalmente distante, probablemente nunca tuvo un modelo adecuado de maternidad o una relación familiar saludable. Lo estás haciendo genial, le aseguré. Mucho mejor de lo que lo hice yo en mis primeros días con Daniel. ¿De verdad? Preguntó, sorprendida. Siempre pareces tan competente en todo. Me reí suavemente. Oh, yo era un desastre. Solía llorar junto con Daniel cuando tenía cólicos. Una vez olvidé ponerle el pañal, y se orinó en mi vestido favorito durante una reunión importante. Brenda sonrió, pareciendo aliviada al saber que incluso la perfecta Linda Juárez había cometido errores en la maternidad. En mi cumpleaños número 71, una semana después del nacimiento de Lucy Linda, Daniel y Brenda insistieron en organizar una pequeña celebración en mi casa. No la gran fiesta del año anterior, solo una cena íntima con algunos amigos cercanos, Sara entre ellos. Cuando los invitados se habían ido, y éramos solo los tres, más el bebé, durmiendo pacíficamente en la cuna portátil que había comprado para mi casa, Brenda me entregó un pequeño paquete. No es mucho, dijo nerviosa. Pero es de corazón. Dentro de la caja, encontré un álbum de fotos bellamente ensamblado. En la portada, una foto de mí sosteniendo a Lucy Linda en el hospital, con mi rostro radiante de alegría. En las páginas siguientes, fotos de Daniel cuando era bebé, fotos de mí cuando era joven, fotos de los tres juntos en las últimas semanas, una línea de tiempo visual de nuestra familia con espacios vacíos reservados para futuros recuerdos. Para que Lucy Linda conozca su historia, explicó Brenda. Todo, incluyendo las partes difíciles, porque eso es lo que hace una familia, no solo los momentos felices, sino cómo superamos juntos los tiempos difíciles. Las lágrimas que corrían por mi rostro no eran de tristeza ni siquiera de pura alegría. Eran un reconocimiento de algo más profundo. La comprensión de que las heridas del pasado, aunque nunca completamente olvidadas, habían comenzado a sanar. Gracias, dije, abrazándola sinceramente por primera vez. Este es el regalo más significativo que he recibido. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui al espejo como había hecho todos los días desde aquella fatídica mañana hace un año. Mi cabello había crecido diferente de lo que era antes, más corto, más gris, pero de alguna manera me quedaba mejor, se adaptaba a la mujer en la que me había convertido. Pasé mis dedos por los mechones, recordando el shock, la humillación, la rabia de aquel día. Aunque nunca podría decir que estaba agradecida por lo que hizo Brenda, ahora reconocía que ese terrible momento había sido un catalizador para los cambios necesarios en mi vida. Ese acto cruel había expuesto verdades dolorosas sobre mi familia. Pero también había abierto la puerta a una honestidad que nunca había existido antes. Me había obligado a ver a Daniel tal como realmente era. No solo el hijo perfecto de mi imaginación, sino un hombre con sus propias frustraciones y resentimientos. Me había mostrado aspectos de mí mismo que necesitaba confrontar, mi control excesivo, mi tendencia a sofocar con amor, mi dificultad para escuchar de verdad. Y, irónicamente, había creado el espacio necesario para una relación genuina con Brenda, una no basada en una tolerancia reacia o una cortesía superficial, sino en una comprensión real de las heridas y debilidades de cada uno. Bajé a la cocina donde una foto recién enmarcada de Lucy Linda ahora ocupaba un lugar destacado. Preparé mi desayuno y me senté en la terraza admirando el jardín otoñal. Las rosas que había plantado en primavera estaban floreciendo en su segunda temporada, más fuertes y abundantes que antes. Mi teléfono sonó. Era Daniel. Mamá, ¿está bien si pasamos más tarde? Lucy Linda parece extrañar a su abuela. Por supuesto, respondí, sonriendo. Siempre estoy aquí para ti. Al colgar, me di cuenta de que era cierto. Siempre estaría ahí para ellos, pero ya no como el controlador de sus vidas, el dueño de la verdad, el proveedor de todo. Estaría allí como una presencia amorosa, pero una que respetaba los límites, una consejera cuando se le pidiera, una abuela que conocía tanto el valor de la cercanía como el valor de la distancia adecuada. Pasé mi mano una última vez por mi cabello corto. Ahora un símbolo no de humillación sino de renacimiento. Esa mañana, despertarme calvo había sido el final de una versión de mi vida, pero también era el comienzo de otra. Más auténtica, más equilibrada, más completa.
Y por primera vez desde que mi esposo falleció, me sentí verdaderamente en paz con mi pasado, mi presente y mi futuro. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides convertirte en miembro para obtener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te estaré esperando allí.